En la cena de Acción de Gracias derramé una copa de vino de $12,000 en el vestido de mi nuera. Mi propio hijo se levantó, me abofeteó frente a todos y me echó de su casa como si fuera una desconocida. Esa misma noche, el destino ya estaba preparando una respuesta que nadie vio venir. Me llamo Rosa, tengo 64 años, y nunca imaginé que estaría contando algo así. Pero lo que pasó aquella noche cambió el rumbo de mi vida para siempre. Era 23 de noviembre cuando recibí la llamada de mi hijo, Andrés. Su voz sonaba tensa, como siempre que hablábamos en los últimos años. Mamá, Verónica quiere que vengas mañana a cenar. Pero por favor, no hagas nada raro. Está bien, hijo, contesté, tragándome el nudo en la garganta. Verónica, su esposa desde hacía 8 años, venía de una familia adinerada. Una mujer de 42 años que nunca ocultó el desprecio por mis orígenes humildes. Para ella, yo era la suegra incómoda que recordaba un pasado que Andrés prefería borrar. Claro, mi amor. ¿A qué hora quieren que llegue? A las 6. Y mamá, vístete bien, ¿sí? Ella ha invitado a sus padres y algunos socios importantes. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo esa punzada en el pecho que tantas veces había sentido desde que mi hijo empezó a tratarme como una carga. Cuando Andrés era pequeño, después de que Julián, su padre, nos abandonara, yo inventaba juegos y cocinábamos un pavo barato para Acción de Gracias. Reíamos juntos, solo él y yo, aferrándonos a lo poco que teníamos. Ahora, con 38 años, me hablaba como si yo fuera un estorbo que podía arruinarle la vida. El jueves llegué puntual a la mansión de Andrés en Westchester. La casa era imponente, con columnas blancas y jardines cuidados como en las revistas. Yo misma había ayudado a pagar la cuota inicial vendiendo la casa en la que mi hijo había crecido, pero él nunca mencionaba ese detalle. Verónica abrió la puerta con un vestido negro que seguramente costaba más que mi renta de medio año. Me miró de arriba abajo y fingió una sonrisa. Rosa, qué bueno que pudiste venir, dijo, con esa voz suave que escondía veneno. Andrés está con los invitados. Entré al salón y la elegancia me golpeó como una bofetada, la mesa de caoba brillando, la cristalería reluciente, los arreglos florales perfectos. Todo cuidadosamente diseñado para impresionar. Andrés me saludó con un beso rápido y nervioso en la mejilla. Mamá, ven, quiero presentarte a unos colegas. Me llevó hacia un grupo de hombres trajeados que hablaban de inversiones y viajes al extranjero. Cuando dijo ella es mi madre, todos hicieron una pausa incómoda. Su hijo es muy talentoso, comentó uno de ellos con sonrisa forzada. Debe estar orgullosa. Lo estoy, respondí con dignidad. Trabajé duro para que pudiera estudiar en la universidad. El rostro de Andrés se tensó y cambió rápido de tema. Me sentí invisible mientras las conversaciones seguían a mi alrededor, como si no existiera. La cena fue un suplicio. Me sentaron al final de la mesa, lejos de mi hijo y de Verónica, que presidían como reyes. Sus padres apenas me dirigieron la palabra. Cada vez que intentaba opinar, alguien cambiaba de tema. En un momento, Verónica me lanzó su dardo. Rosa, ¿cómo va tu trabajito en la cafetería? Sabía perfectamente que lo había perdido hacía un mes por recortes. Estoy buscando algo nuevo, dije, intentando mantener la calma. Ay, qué difícil a tu edad, respondió con falsa compasión, provocando risitas en la mesa. Andrés no abrió la boca para defenderme. La humillación final llegó con el brindis. Verónica apareció con un vestido blanco de diseñador y lo anunció ella misma. $12,000. Una joya de París. Todos levantaron sus copas. Yo también, aunque me temblaba la mano. Fue entonces cuando sucedió. El vino tinto se volcó sobre su vestido inmaculado. La mancha roja se extendió como fuego en la nieve. Un silencio absoluto. Verónica gritó. Eres una inútil. ¿Sabes cuánto cuesta esto? $12,000. Balbuceé una disculpa, pero antes de poder reaccionar, sentí la bofetada. Andrés me había golpeado. Eres una vergüenza, me gritó. Lárgate de mi casa.
Las risas no fueron nerviosas, fueron crueles. Los invitados disfrutaban del espectáculo. Tomé mi bolso con manos temblorosas y salí bajo la lluvia fría de noviembre. Esa noche lloré en mi viejo apartamento, convencida de que había perdido a mi hijo para siempre. Lo que no sabía era que en menos de 24 horas mi vida daría un giro que nadie esperaba. Esa madrugada, mientras el ruido de la lluvia golpeaba los cristales de mi pequeño apartamento, repasé en silencio mi vida. No solo dolía la bofetada de Andrés, dolía más la historia de todo lo que había hecho por él y cómo había llegado a despreciarme. Andrés tenía apenas 6 años cuando su padre, Julián, nos abandonó. Una mañana cualquiera se fue, dejando una nota corta: no estoy listo para esta responsabilidad. Nunca más supimos de él. No mandó dinero, no llamó, no preguntó jamás por su hijo. Yo tenía 28 años, un título de secundaria y un niño que alimentar. No tuve tiempo de lamentarme. Encontré trabajo como mesera de día y limpiaba oficinas por las noches. Mientras yo trabajaba, doña Teresa, mi vecina, cuidaba de Andrés como si fuera su propio nieto. Recuerdo llegar a casa pasada la medianoche con los pies hinchados y las manos agrietadas por los químicos. Y ahí estaba mi niño, esperándome despierto para contarme cómo le había ido en la escuela. Hacíamos la tarea en la mesa de la cocina, aunque yo muchas veces no entendiera los ejercicios de matemáticas o ciencia. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una vez, con apenas 8 años. «Para que nunca te falte nada, hijo. Para que estudies y seas lo que quieras ser». Y cumplí mi palabra. Cuando quiso clases de piano, trabajé horas extra. Cuando necesitaba útiles caros, yo compraba lo más barato para mí y lo mejor para él. Durante toda su adolescencia, Andrés no tuvo que preocuparse por dinero. Yo me encargué de todo para que él pudiera concentrarse en estudiar. Cuando llegó el momento de la universidad, fue aceptado en una institución prestigiosa con beca parcial. Pero aún quedaban matrícula, libros, alojamiento. No tenía ahorros suficientes, así que tomé la decisión más dura de mi vida: hipotecar la casa que mis padres me habían dejado. Era lo único de valor que tenía. Pero lo hice sin dudar, porque Andrés merecía esa oportunidad. Durante 4 años trabajé 3 empleos para cubrir los pagos y enviarle dinero. Yo me privaba de todo para que él no sintiera que estaba en desventaja frente a sus compañeros de familias adineradas. El día de su graduación, manejé 6 horas para verlo recibir su diploma. Había ahorrado para comprar un vestido sencillo y zapatos nuevos. Quería verme digna al lado del hijo exitoso que había criado. Pero apenas llegué, sentí la incomodidad en su mirada. Me sentó en una mesa apartada y casi no me dirigió la palabra. Fue la primera vez que entendí que se avergonzaba de mí. Después consiguió empleo en una empresa financiera y pronto se independizó. Nuestras visitas se volvieron esporádicas, y cada vez que hablábamos parecía más distante. A los 30 años, vino a mí con un plan de negocio. Los bancos le habían negado préstamos, pero me dijo: «Mamá, esta es mi gran oportunidad. Solo necesito tu apoyo una vez más». Vendí la casa donde lo había criado. Con ese dinero fundó la empresa de consultoría que lo haría prosperar. Yo me mudé a un pequeño apartamento y acepté un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Tenía 59 años y pocas opciones laborales, pero no me importó. Yo me decía que había cumplido mi misión, mi hijo estaba encaminado. Fue en esa etapa que conoció a Verónica en una conferencia de negocios. Venía de una familia adinerada de Connecticut, con educación privada y contactos poderosos. Desde el primer día me miró por encima del hombro. Recuerdo la primera cena en su departamento. Me corrigió los modales en la mesa, se burló de mi manera de hablar y hasta preguntó si sabía usar los cubiertos correctos. Andrés no me defendió. Peor aún, la apoyó. «Mi madre necesita refinarse un poco si va a estar en nuestro círculo», le escuché decirle a Verónica cuando pensaban que yo no oía. Sus palabras me atravesaron más hondo que cualquier bofetada. Con el paso de los años, las invitaciones a su casa se volvieron cada vez más raras. Cuando nacieron mis nietos, Mateo y Camila, Verónica siempre encontraba excusas para que no los viera: que estaban enfermos, que tenían compromisos,
que no era buen momento. Era irónico, todo el lujo en el que vivían había sido posible gracias a mis sacrificios. Pero ellos preferían olvidar ese detalle. Aquella noche, mientras miraba mis facturas guardadas en una caja, entendí que había criado a un hijo que veía mi amor como debilidad y mis sacrificios como vergüenza. Sin saber que, en menos de un día, el destino me iba a mostrar que aún había alguien que sí valoraba lo que yo era. El viernes amaneció gris, igual que mi ánimo. Preparé café en mi vieja cafetera y me quedé mirando por la ventana. Una parte de mí todavía esperaba que Andrés llamara a disculparse, que me dijera que la bofetada había sido un error, que Verónica lo había presionado. Pero el teléfono seguía tan mudo como los últimos meses. A las 5 de la tarde, mientras preparaba una cena sencilla, sonó el celular. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿La señora Rosa Martínez?, preguntó una voz seria. Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez, del bufete Ramírez y Asociados. Le llamo en relación con el fallecimiento de la señora Isabel Fernández de Alba. ¿Le suena ese nombre? Me quedé helada. El apellido era familiar, aunque nunca la conocí en persona. Mi madre apenas la había mencionado alguna vez, una tía lejana que había emigrado a Europa y hecho fortuna tras casarse con un empresario. Fue una historia que escuché de niña y que se quedó flotando en mi memoria, como una leyenda de familia. Creo que era pariente lejana de mi madre, contesté con cautela. Pero no sé más que eso. Efectivamente, continuó el abogado. La señora Fernández de Alba falleció la semana pasada, a los 91 años, sin descendencia directa. Según su testamento, usted es la única heredera. Sentí que se me iba el aire. ¿Yo, heredera? Tiene que haber un error. No hay ningún error. La señora Fernández de Alba contrató hace años a un investigador privado para rastrear a los descendientes de su familia en América. Le siguió la pista a su vida durante largo tiempo. Y decidió dejarle toda su fortuna. ¿Toda? Balbuceé incrédula. Sí, señora. 3 millones de dólares en efectivo, además de propiedades, un apartamento en París y una casa en la costa de España. Dejé caer la cuchara que tenía en la mano. 3 millones. Propiedades en Europa. Yo, la mujer que había sido humillada por su propio hijo unas horas antes, de pronto era millonaria. El licenciado Ramírez prosiguió. La señora dejó también una carta personal para usted. Quería que la leyera en privado. Me senté en la mesa, aún con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se había puesto patas arriba. ¿Puedo ir a su oficina?, pregunté apenas con voz. Por supuesto. Mañana a las 10, aquí en el centro. Colgamos. Me quedé allí, temblando, con la mente dando vueltas. Una tía abuela que nunca conocí había visto en mí lo que mi propio hijo no supo ver. Esa noche apenas pude dormir. Por primera vez en años, no eran lágrimas de tristeza lo que me acompañaba, sino de desconcierto y una chispa de esperanza. El sábado me levanté temprano. Revisé una y otra vez el vestido que había escogido, sencillo, negro, el mismo que usé años atrás en la graduación de Andrés. Quería llegar al despacho con dignidad, sin parecer derrotada. Las oficinas del licenciado Ramírez estaban en un edificio elegante del centro. Una recepcionista impecable me condujo hasta una sala amplia con ventanales que dejaban ver toda la ciudad. El licenciado, un hombre de cabello cano y mirada serena, me recibió con un apretón de manos firme. Señora Rosa, gracias por venir. Sé que esta noticia ha debido ser abrumadora. Me senté frente a él, todavía con el corazón acelerado. No entiendo, ¿por qué yo? El abogado abrió una carpeta gruesa. La señora Isabel Fernández de Alba fue una mujer que, a pesar de vivir en Europa, nunca perdió el interés por su familia en América. Hace más de 10 años contrató a un investigador para rastrear a los descendientes de su rama. Usted era la única. Sacó entonces un sobre de papel marfil, cerrado con lacre. Esto es para usted. Una carta que dejó escrita antes de morir. Con manos temblorosas lo abrí.
reconocí la caligrafía firme, antigua. Empecé a leer. Querida Rosa. Si estás leyendo estas palabras, es porque ya no estoy en este mundo. Durante años seguí tu vida a la distancia. Vi cómo sacaste adelante a tu hijo sola, cómo trabajaste hasta el cansancio, cómo sacrificaste todo por darle un futuro. Me conmovió tu fortaleza, tu dignidad, incluso cuando no eras valorada. Quiero que sepas que este legado no es caridad. Es reconocimiento. Has llevado el nombre de nuestra familia con honor. Por eso, dejo en tus manos lo que construí, mis ahorros, mis propiedades, mi herencia entera. Vive con la dignidad que siempre tuviste, aunque otros no la supieron ver. Con cariño eterno. Isabel Fernández de Alba **. Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien reconocía mi vida, mis sacrificios, mi valor. El licenciado Ramírez me extendió otro documento. Aquí están los detalles. La fortuna asciende a $3 millones en efectivo, además de un apartamento en París y una casa en la costa de España. Todo a su nombre. Los trámites ya están listos para que pueda disponer de los fondos la próxima semana. Me quedé en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Años de humillaciones, de sacrificios, de dolor y ahora, de repente, el destino me entregaba una nueva vida. Salí de aquella oficina caminando como en un sueño. La ciudad se veía diferente, como si hubiera despertado de una pesadilla. En el reflejo de los ventanales me descubrí distinta, ya no la mujer derrotada de la noche anterior, sino alguien que por fin tenía el poder en sus manos. Y lo más irónico de todo era que Andrés y Verónica aún no sabían nada. El lunes siguiente me levanté con una sensación extraña, como si todavía fuera un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Encendí la computadora y entré a mi cuenta bancaria. Ahí estaba. El depósito de $3 millones que el licenciado Ramírez había gestionado ya estaba reflejado. Me quedé inmóvil, mirando los números en la pantalla. Era real. No tendría que preocuparme nunca más por si alcanzaba para la renta, para las medicinas o para el supermercado. No tendría que aceptar trabajos mal pagados que me desgastaban el cuerpo y el alma. Ese mismo día decidí dar un paso que había postergado durante años, buscar un hogar digno. No quería una mansión lujosa como la de Verónica, pero sí un lugar donde por fin me sintiera segura. Encontré un apartamento en la zona alta de la ciudad, con ventanales que daban a un parque y portero las 24 horas. Firmé el contrato sin titubear, pagando un año completo por adelantado. Los trabajadores de mudanza llegaron el martes. Apenas tenía muebles de valor, pero conservaba cosas que eran importantes para mí. Las fotos de cuando Andrés era un niño, el piano que le había comprado de segunda mano cuando quiso aprender música, los libros que había heredado de mi madre. El resto lo doné a un centro comunitario. Mientras supervisaba la mudanza, sentí que por primera vez en décadas respiraba en paz. Yo, la mujer que había sido echada bajo la lluvia por su propio hijo, ahora estaba construyendo una nueva vida con mis propias manos. Fue entonces cuando llegaron las llamadas. Primero tímidas, luego insistentes. En la pantalla del celular aparecía una y otra vez el nombre de Andrés. No contesté. También empezaron a llegar mensajes de Verónica. Rosa, necesitamos hablar, no creas todo lo que dicen, podemos aclararlo. No tardé en entender lo que había pasado, la noticia de mi herencia ya había corrido. Tal vez alguien en la firma del licenciado Ramírez los había contactado, tal vez un conocido en los círculos financieros lo había comentado. Lo cierto es que la familia que me había despreciado de pronto estaba desesperada por recuperar mi atención. El miércoles, mientras los trabajadores terminaban de acomodar cajas en mi nuevo apartamento, escuché una voz familiar en el pasillo. «Tiene que dejarme pasar», decía Andrés, discutiendo con el portero. El corazón me dio un vuelco. No lo había visto desde la cena de Acción de Gracias. El portero llamó por el intercomunicador. «Señora Martínez, aquí hay un hombre que dice ser su hijo. ¿Quiere que lo deje subir?». Me quedé en silencio unos segundos. Una parte de mí quería gritar que no, que se fuera, que ya no tenía lugar en mi vida. Pero otra parte sabía que esta conversación era inevitable.
Déjelo pasar, dije al fin. Unos minutos después, Andrés apareció en la puerta. Vestía uno de sus trajes caros, pero estaba desaliñado, con las ojeras marcadas y el cabello revuelto. Apenas me vio, bajó la voz. Mamá, dijo, como si la palabra le costara. Tenemos que hablar. Lo dejé entrar sin decir nada. Observó el nuevo apartamento con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Es cierto?, me preguntó, casi en un susurro. ¿De verdad heredaste dinero? Sí, Andrés. Es cierto. ¿Cuánto? Lo miré a los ojos, firme. Suficiente para no volver a depender de nadie. Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. Mamá, yo sé que me equivoqué. Lo de Acción de Gracias fue imperdonable. Pero entiéndeme, estaba bajo presión. Verónica se puso histérica. ¿Bajo presión?, lo interrumpí, con voz fría. Golpear a tu madre no es un error por presión. Es una decisión. Se quedó callado, tragando saliva. Unos segundos después, escuché el taconeo inconfundible en el pasillo. Verónica apareció en la entrada, envuelta en un abrigo de piel y con un bolso que seguramente costaba más que todo el mobiliario de mi viejo apartamento. Rosa, dijo con una sonrisa fingida. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Escuchamos lo de la herencia. Me alegra tanto por ti. La observé detenidamente. Era evidente que había ensayado cada gesto. ¿De verdad te alegra, Verónica?, pregunté, sin devolver la sonrisa. Ella intercambió una mirada rápida con Andrés y luego continuó su actuación. Mira, sé que lo de Acción de Gracias fue un malentendido. Todos estábamos tensos, había invitados importantes. Yo reaccioné mal, lo admito. Andrés asintió, intentando apoyarla. Queremos arreglar las cosas, mamá. De verdad. Me crucé de brazos, mirándolos a ambos. El silencio se volvió insoportable hasta que Verónica no pudo más y soltó lo que realmente le importaba. Lo que quiero decir es que, ahora que tienes recursos, podrías invertir en el negocio de Andrés. Hay una oportunidad increíble en Europa. Con tu apoyo, podríamos multiplicar tu herencia. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era arrepentimiento, no era amor. Era ambición. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba años apagado, se encendía de nuevo. La mujer débil y callada que ellos habían pisoteado había quedado atrás. Andrés, Verónica, dije finalmente. Si lo que buscan es mi dinero, llegaron a la puerta equivocada. El rostro de mi hijo palideció. Verónica, en cambio, no pudo disimular su frustración. No seas injusta, Rosa, espetó. Somos tu familia. ¿Familia? Reí sin humor. La familia no golpea, no humilla, no se ríe de ti frente a extraños. Lo que ustedes son, es una lección. Una que jamás olvidaré. Se quedaron mudos. Y en ese silencio comprendí algo, por primera vez en muchos años, yo tenía el poder. Después de aquella visita, me quedé sola en mi nuevo apartamento, con la ciudad extendiéndose bajo mis ventanas. No había sentido tanta calma en años. Entendí que mi venganza no sería gritar ni devolver golpes. Mi verdadera victoria sería hacerle sentir, poco a poco, el peso de sus acciones. Lo primero que hice fue aceptar la invitación de una antigua compañera de trabajo que ahora formaba parte de un círculo social influyente. Gracias a ella conocí a varias mujeres que asistían a eventos culturales y benéficos. Yo no hablaba de mi herencia, pero mi sola presencia, bien vestida, tranquila, segura de mí misma, despertaba curiosidad. Cuando alguien me preguntaba qué hacía, respondía con sencillez. Disfruto de mi tiempo y apoyo algunas causas sociales. La verdad es que había empezado a donar discretamente a un par de fundaciones que ayudaban a madres solteras y mujeres mayores en situación vulnerable. Nunca olvidé de dónde venía, y ahora tenía la posibilidad de tender la mano que a mí nunca me dieron. Cada gesto se corría de boca en boca. Esa es Rosa Martínez, la mujer que heredó una fortuna de Europa, pero que sigue siendo humilde y solidaria. Poco a poco,
Mi nombre se volvió sinónimo de respeto en lugares donde antes me habrían ignorado. Mientras tanto, el licenciado Ramírez se encargaba de formalizar las escrituras de las propiedades que Isabel me había dejado. Cuando me mostró las llaves del apartamento en París y de la casa en la costa española, sentí que cerraba un ciclo de humillación. Yo, la mujer a la que habían echado a la lluvia como si fuera basura, ahora tenía un mundo entero a mis pies. Y decidí usarlo para algo más que vivir cómoda. Empecé a asistir a los mismos espacios donde Verónica tanto deseaba ser aceptada. Un club exclusivo en las afueras, cenas benéficas, exposiciones de arte. No era ostentación, era estrategia. Sabía que tarde o temprano ella me vería. El primer encuentro ocurrió más rápido de lo que pensé. Una tarde, en un evento del club social, escuché el murmullo antes de verla. ¿No es esa Verónica, la esposa de Andrés Morales?, decían unas señoras en voz baja. Me giré y ahí estaba, impecable como siempre, aunque la sonrisa se le borró en cuanto me vio sentada en la mesa principal, conversando con una de las mujeres más respetadas del lugar. Verónica había intentado durante años ingresar como miembro completo del club, y apenas la dejaban entrar como invitada. Yo, en cambio, había sido aceptada de inmediato gracias a mis nuevos contactos y a mi discreta pero generosa filantropía. La incomodidad fue evidente. Esa noche no tuvo oportunidad de acercarse a mí, pero vi cómo apretaba los dientes al escuchar a las demás halagarme. Qué admirable lo que hace Rosa con su fundación. Es increíble que alguien con tantos recursos siga siendo tan sencilla. Mientras Verónica se desmoronaba socialmente, Andrés empezaba a sentir los golpes en su negocio. Sus clientes, muchos de los cuales pertenecían a esos mismos círculos sociales, comenzaron a escuchar rumores, que había tratado mal a su madre, que la había golpeado, que la había echado de su casa. Nadie quería asociarse con un hombre al que ahora llamaban desagradecido y sin honor. El colmo llegó cuando uno de sus principales inversionistas retiró su dinero, alegando que no podía confiar en alguien que ni siquiera respetaba a su propia familia. Yo no había dicho una sola palabra directa contra él. Solo había estado presente, con mi nueva posición, dejando que la verdad hablara sola. Las llamadas de Andrés se hicieron más desesperadas. Mamá, por favor, atiéndeme. Están diciendo cosas horribles de mí. Mi negocio está en peligro. Apagaba el teléfono. No porque no me doliera escucharlo quebrado, sino porque sabía que todavía no había aprendido la lección. Mientras tanto, Mateo y Camila, mis nietos, empezaron a preguntar por mí. Una tarde, doña Teresa me contó que había escuchado a los niños decir en la escuela: nuestra abuela tiene una casa en Europa. Verónica no soportaba que los rumores se filtraran hasta en el ambiente infantil, pero era inevitable. Ya no podía ocultar que la mujer a la que había humillado estaba ahora en una posición mucho más fuerte que ella. Una noche, cuando volvía de un evento, encontré a Verónica esperándome afuera del edificio. Llevaba su abrigo de piel y esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Rosa, ¿podemos hablar?, me dijo, intentando sonar amable. La miré de pies a cabeza y respondí con calma. No aquí, Verónica. Si tienes algo que decirme, hazlo donde todos puedan escuchar. Ella se quedó muda. Sabía exactamente lo que quería: acercarse, fingir arrepentimiento, intentar meter un pie en mi nueva vida. Pero yo no iba a permitirlo tan fácilmente. Pasaron semanas antes de que me decidiera a recibirlos. Las llamadas se multiplicaban, los mensajes también. Finalmente, acepté verlos, pero en mi apartamento, bajo mis términos. Cuando Andrés y Verónica llegaron, el contraste era evidente. Él lucía cansado, con el traje arrugado, la mirada baja. Ella, en cambio, todavía se aferraba a sus lujos, con un bolso nuevo y un perfume que inundó la sala apenas entró. Mamá, empezó Andrés con voz temblorosa, gracias por recibirnos. No lo hago por ustedes, respondí, sin rodeos. Lo hago porque necesito dejar claras algunas cosas. Verónica intentó tomar la palabra, pero la detuve con un gesto. Primero escucharás, después hablarás. Se removió incómoda en el sillón, pero se quedó callada. Andrés, dije, mirándolo a los ojos, ¿sabes qué significa familia? Claro que sí, mamá.
No. No lo sabes. Porque si lo supieras, no me habrías golpeado frente a extraños. No me habrías echado de tu casa. Y tú, Verónica, giré hacia ella, no me habrías tratado como si fuera una sirvienta en la casa que mi dinero ayudó a comprar. Verónica abrió la boca para replicar, pero Andrés la interrumpió. Es verdad. Ella lo miró, sorprendida. Mamá, no hay excusa. Me equivoqué, te fallé, y quiero reparar el daño. Respiré hondo. Había esperado esas palabras durante años. Si realmente quieren una segunda oportunidad, habrá condiciones. Ambos me miraron en silencio. Andrés, tendrás que hacer algo que nunca has hecho, reconocer públicamente tus errores. No con tus clientes, no con tus amigos ricos. Con tu propia madre, delante de todos. Él tragó saliva. Lo haré. Y tú, Verónica, continué, tendrás que dejar de verme como un estorbo. O aceptas que existo, que soy la abuela de Mateo y Camila, o puedes seguir tu camino sin mí. Verónica se removió inquieta. ¿Eso es todo?, preguntó con ironía. Eso es apenas el comienzo. Las semanas siguientes fueron un desfile de excusas por parte de Verónica. Llamadas fingiendo arrepentimiento, mensajes calculados, invitaciones a almuerzos que rechazaba con frialdad. Yo ya la conocía demasiado bien, no había amor en sus gestos, solo miedo a perder lo que consideraba suyo. Andrés, en cambio, empezó a cambiar. Lo veía en su mirada cuando venía a visitarme solo, sin ella. El hombre arrogante que me había despreciado en su casa ya no estaba. En su lugar había un hijo que parecía despertar de un sueño. Mamá, me confesó una tarde, Verónica me culpa de todo. Dice que si tú me perdonas, lo nuestro seguirá igual. Pero no sé si quiero seguir igual. Lo miré con atención. Por primera vez dudaba de su matrimonio, y no por capricho, sino por darse cuenta de lo que realmente importaba. La decisión es tuya, Andrés. Pero recuerda, la familia que construiste sobre la mentira y el desprecio nunca será fuerte. Él bajó la cabeza, pensativo. No podía seguir posponiéndolo. Una tarde, lo cité en mi apartamento, solo a él. Cuando llegó, lo senté frente a mí y puse sobre la mesa una carpeta gruesa, escrituras, cuentas, certificados. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. Él los hojeó, confundido. Propiedades, cuentas en el extranjero, mamá, ¿qué significa todo esto? Significa que la mujer a la que golpeaste en acción de gracias, la que echaste bajo la lluvia, no era una pobre viuda sin recursos. Era la heredera de una fortuna. Tu bisabuela, Isabel Fernández de Alba, me dejó todo lo que tenía. 3 millones de dólares y propiedades que ni imaginas. Andrés se quedó helado. ¿3 millones? ¿Tú eres millonaria? Sí. Y no te lo dije antes porque necesitaba que entendieras algo, tu respeto hacia mí no podía depender de mi cuenta bancaria. Se llevó las manos al rostro. Dios mío, todo este tiempo. Todo este tiempo, lo interrumpí, yo guardaba silencio. Dejé que creyeras que me habías dejado sin nada, porque necesitabas aprender lo que yo había sufrido tantos años, la indiferencia. La noticia lo golpeó como un rayo. Pasaron minutos antes de que pudiera volver a hablar. Mamá, no sé qué decir. He sido un miserable. No quiero disculpas fáciles, Andrés. Quiero acciones. Y las hubo. Poco a poco, mi hijo empezó a cambiar. Dejó de hablar de negocios y de dinero cada vez que me visitaba. Empezó a preguntarme cómo estaba, a traerme flores, a cocinar conmigo como cuando era niño. Verónica, en cambio, no resistió el cambio. Se alejó, molesta de que ya no pudiera manipular la situación. Cada vez que intentaba acercarse a mí, encontraba un muro. Y lo peor para ella era que los niños, Mateo y Camila, empezaron a buscarme más que nunca. Abuela, ¿puedes venir a mi presentación escolar?, me pidió Camila un día. Verónica apretó los labios, pero Andrés respondió antes que ella. Claro que sí, mamá estará allí. Por primera vez en muchos años, sentí que recuperaba a mi hijo.
y comprendí que el dinero era solo un detalle, lo importante era que finalmente me veía como lo que siempre fui, su madre.